Sí, sí, yo tuve mucha suerte, la verdad, con los entrenadores que he tenido siempre han confiado en mí, pese a ser joven, pues siempre me han dado la oportunidad y bueno, esos primeros años son a veces durillos, ¿no? Porque sabes que tienes pocas oportunidades, pocos minutos, pero a la vez pues con mucha ilusión de hacerlo bien y cada partido para nosotros era como una final, ¿no? Y lo recuerdo pues con mucho esfuerzo, mucho trabajo y que ha dado sus frutos de cara a ahora que soy un jugador más importante. Bueno, la verdad es que afrontamos muy bien el partido. Ellos también estuvieron muy desacertados en la línea de tres, pero llevamos el partido yo creo que a nuestro terreno, ¿no? Súper controlado, mucho más que la semifinal. Y bueno, Gregor estuvo inmenso, Boiroga también, y los demás hicimos pues un poco nuestro trabajo, ¿no? Yo recuerdo que tampoco estuve especialmente acertado, pero bueno, cada canasta era como un gol, ¿no? Y la verdad es que todo el ambiente que había, normalmente en el Sant Jordi pues, parece que está un poco más alejado de la cuenta y no hay esa presión, pero en esos 2 días fue impresionante y la gente estaba con nosotros a tope. Ojalá que haya alguna más, yo creo que me queda bastante carrera y esperemos seguir dando guerra. Y bueno, muy orgulloso. Lo que también he dicho ahí que esto también es un deporte de equipo, sin los compañeros, como siempre se dice, pues no conseguiría absolutamente nada y lo que me gustaría, aparte de esto, sería ganar otra Euroliga. El peor partido yo creo que siempre es semifinales, después llegas a la final y yo creo que juegas aún más suelto, intentas divertirte en todo lo que puedas y como tú dices pasar ese CSK que era como un poco la barrera, pues nos dio alas para ganar después. El puto amo decía. Qué genio. Intentaré subir a lo máximo. A lo máximo. Eso quiere decir que estoy en un club importante, que hemos disputado muchos partidos porque hemos llegado muy lejos siempre. También la suerte de haber recaído aquí, ¿no? O de haber tenido la suerte o trabajado para estar en un club como que siempre aspira a lo máximo. También pues agradecer a todos, a los compañeros, a los entrenadores, que siempre han confiado en mí y también te sientes bien. Eso quiere decir que has jugado muchas veces, que pese los años pues sigues mejorando para seguir metiendo puntos, que es un poco lo mío. Sobre todo pues antes más miraba siempre de anotar, yo creo que ahora con el tiempo también he aprendido a leer un poquito más el juego. Y a seguir, y a seguir. Bueno, ser el que más partidos lleva de la historia es impresionante. Eso quiere decir que te haces mayor, que tienes más experiencia y también quiere decir que quiero hacer más partidos, ¿no? Estoy orgulloso pues eso, de ser el que más partidos lleva, el que más puntos lleva y espero dejarlo en una posición que sea difícil de llegar.